la bienvenida a todos los participantes que representan a todos los gobiernos municipales del país. Mi nombre es Cirley Castillo, gerente administrativa financiera de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, FAM Bolivia, que en esta oportunidad voy a ser la moderadora de este seminario virtual, para lo cual en esta tarde contamos con la participación como expositor del licenciado Jaime Durán Chuquimia, a quien también le doy la bienvenida y de antemano agradezco en este momento por las anteriores jornadas, para lo cual voy a darles a conocer la información, su formación y experiencia laboral del licenciado. El licenciado es de formación licenciado en Economía, quien en el año 1999 ha sido galardonado como el mejor universitario de la Universidad Mayor de San Andrés, la UNSA. Posteriormente ha desarrollado funciones muy importantes como viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, director general de Planificación en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. También desempeña docencia en la Universidad Mayor de San Andrés. Anteriormente estuvo en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Escuela Militar. Es extensa la formación y experiencia que tiene el licenciado, así que le doy la bienvenida. Antes de iniciar, voy a pedirles a los participantes, por favor, que el volumen lo tengan silenciado para que no interrumpamos esta jornada. Y los participantes que se han quedado con algunas dudas o comentarios, por favor, vamos a estar recepcionando en nuestro chat del Zoom, que posteriormente el licenciado va a absorber. Así que le doy la bienvenida, licenciado, tiene la palabra. Muchas gracias, Shirley. Un saludo cordial a todos los participantes el día de hoy de este seminario que ha sido organizado por la Federación de Asociaciones Municipales para que podamos compartir algunos criterios relacionados a la formulación del plan operativo anual que tiene que presentarse hasta el 18 de septiembre del año 2020, ¿no? Entonces, en ese sentido, en una primera parte del seminario, lo que vamos a hacer es presentar, para ello voy a utilizar la presentación que ha elaborado el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, esto con el fin de que tengamos un criterio uniforme. En realidad, lo que vamos a hacer el día de hoy es que yo voy a realizar algunos comentarios relacionados a esta presentación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de tal manera que no tengamos criterios divergentes. En realidad, la base para que yo pueda hacer esto no es otra cosa que la norma. Como ustedes bien conocen, en realidad en la gestión propiamente dicha del presupuesto, de la ejecución de todas las actividades programadas, la función pública se realiza en función a las normas establecidas para el efecto. Entonces, el seminario y la función de la Federación de Asociaciones Municipales no pretende suplir la calidad de órgano rector del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En realidad, ellos son los que establecen las normas, también ellos han estado brindando capacitaciones al respecto. Lo que nosotros hacemos es reforzar precisamente estos elementos en virtud a que se trata de temas de índole normativa que naturalmente se tienen que cumplir para todo el ámbito de jurisdicción del sector público, ¿ya? Entonces, comencemos. En realidad, uno de los elementos centrales dentro de lo que es la formulación, naturalmente, está el presupuesto anual, el presupuesto plurianual.
¿Qué es un presupuesto plurianual? No es otra cosa que un presupuesto establecido para varias gestiones. ¿Por qué se establece que se tiene que hacer la formulación plurianual? Porque se entiende que hay varios proyectos que implican más de una gestión. Pero además, el alcance de metas, la planificación que se realiza, muchas veces implica que se tengan que tomar en cuenta horizontes que superan una gestión. Esto es que, por ejemplo, puede tratarse de la construcción de un hospital y este hospital tiene que construirse en varias gestiones. Por esa razón, uno de los temas centrales en la formulación de este presupuesto es que las entidades deben actualizar la ejecución de las metas de la gestión de 2019 y se tiene que hacer la proyección correspondiente al 31 de diciembre del año en curso. Por si acaso, la actualización de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos de las gestiones 2019 y 2020 enviada al ministerio se va a replicar de manera automática. ¿Por qué, digamos, esto lo están haciendo así? Porque ya se tiene la conexión. En el ámbito de la planificación del presupuesto plurianual, se deben respetar las metas ya cargadas en la gestión 2019 para el periodo 2021-2024 y para la gestión 2024 se van a repetir los datos, ¿no? ¿Por qué razón se está utilizando este mecanismo? Porque actualmente no contamos con un plan general de desarrollo y tampoco corresponde que el gobierno transitorio lo haga, ¿no es cierto? Porque en realidad se van a llevar a las elecciones el 18 de octubre, entonces es el nuevo gobierno que va a tener la tarea de realizar la formulación de un plan general de desarrollo en función al programa de gobierno que presente y que va a sintetizar las propuestas de la candidatura que resulte ganadora, ¿no? En realidad lo que van a hacer desde el punto de vista práctico es que los datos que ya se han cargado en la gestión 2019 se van a replicar y lo del 2025 van a hacer que lo que estaba cargado para el 2024 se replique en el 2025, ¿no? Para el 2021, el sistema va a replicar automáticamente la información del presupuesto anual de recursos y gastos en función a lo que se cargue en el módulo de presupuesto 2021, ¿no? Ahí, ¿por qué les doy esta introducción? Porque hay muchas dudas en relación al plurianual, no quiero mentirles, en realidad esta es una salida práctica precisamente porque en esta gestión, por la situación de pandemia, por la coyuntura política que se tiene, no están dadas las condiciones para que se pueda realizar el ejercicio de la programación, de la planificación plurianual como hubiese correspondido en circunstancias más normales, ¿no? Entonces, sobre esa base es que podemos ya ver las características del POA y presupuesto institucional. No debemos olvidar que la planificación operativa anual nos sintetiza las acciones, las actividades y proyectos que se van a alcanzar en función a los objetivos que se van a programar para toda la gestión. Entonces, en ese sentido, en la medida en que se formula el plan operativo anual, es decir, se planifica qué se quiere lograr en la gestión 2021 en términos de la generación de valor público, ¿no? ¿Qué quiere decir valor público? Quiere decir cómo vamos a atender las distintas necesidades que nos plantea la población en el marco de las competencias
que marcan la ley para el desempeño de los municipios. Y el presupuesto lo que hace es reflejar el manejo de los recursos que se cuentan para tal efecto. En ese sentido, la planificación operativa anual y el presupuesto se tienen que realizar en función a un marco normativo. Tal como les adelantaba, en realidad en el sector público no se pueden tomar decisiones discrecionales. Eso que es discrecional, que está en función a lo que la autoridad quiera. Evidentemente hay un proceso de generación de la demanda, un proceso de gestión de las demandas y de priorización, pero todo ese proceso de generación y de gestión de demandas tiene que hacerse respetando el marco normativo. Para ello, dentro de los instrumentos del marco legal fundamental está la nueva Constitución Política del Estado, está la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, están las directrices y clasificadores presupuestarios aprobados ya para la gestión 2021, el sistema de presupuesto y la ley del sistema de planificación integral del Estado, SPIE. De la Constitución Política del Estado podemos rescatar entre los aspectos fundamentales el artículo 321 que indica que el presupuesto general del Estado incluye a todas las entidades públicas y debe ser presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el órgano ejecutivo en el plazo de 60 días antes de la finalización de cada año fiscal. Eso quiere decir que el órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, tiene la obligación de mandar el presupuesto hasta el 31 de octubre de cada gestión. Por esa razón es que los plazos son bastante cortos. Si bien, digamos, la Federación de Asociaciones Municipales ha planteado al órgano ejecutivo la ampliación de plazo en la presentación del POA y presupuesto, no debemos olvidar que en tanto y en cuanto no haya una comunicación oficial de parte del órgano rector, el plazo establecido del 18 de septiembre se tiene que respetar. Por lo tanto, en estos días, todo este proceso que les voy a explicar tiene que realizarse cumpliendo todos los pasos que manda la ley. Entonces, en ese sentido, decimos que el órgano ejecutivo nacional establecerá las normas destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de presupuestos de todo el sector público, ¿no? Para el efecto, ya ha publicado las directrices de formulación presupuestaria y el clasificador presupuestario en el cual está todo el detalle de las entidades y también de todo lo que significa la administración del sector público, ¿no? En el presupuesto municipal es importante tomar en cuenta lo establecido en la ley número 482, que indica que el presupuesto municipal debe ser elaborado bajo los principios de coordinación y sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad es un criterio importante porque es necesario que no se comprometan recursos más allá de los que dispone efectivamente el municipio. Este presupuesto está conformado por el presupuesto del órgano ejecutivo, que incluye el presupuesto de las empresas y entidades de carácter desconcentrado y descentralizado, y el presupuesto del Consejo Municipal. La obligación del órgano ejecutivo es consolidar el presupuesto institucional y lo que debe realizar es mandar el POA y presupuesto consolidado de todo el municipio. También en el marco normativo es importante considerar las atribuciones del Consejo Municipal. Entre estas atribuciones del Consejo Municipal está elaborar su presupuesto bajo los principios de coordinación y sostenibilidad,
aprobarlo y remitirlo al órgano ejecutivo municipal para su consolidación. También el Consejo Municipal tiene la obligación de aprobar dentro de los 15 días hábiles de su presentación el POA y presupuesto municipal presentado por el alcalde, y también dentro de las atribuciones del Consejo Municipal está autorizar la creación de empresas públicas y entidades descentralizadas municipales en el marco de su jurisdicción. Entonces, eso dentro del marco legal más importante que se tiene que tomar en cuenta ahí. Lo importante también es tener mucho cuidado en función a las competencias que se establecen en la Ley Marco de Autonomías y los distintos decretos que norman especialmente el uso de los recursos del IDH, ¿no? En cuanto a, ya entrando en materia, en cuanto al presupuesto de recursos, no debemos olvidar que el presupuesto no es otra cosa que una estimación de los ingresos y los gastos que se van a tener en la siguiente gestión, ¿no? Para ponerlo gráficamente, como en una familia, cuando, digamos, el padre o la madre recibe el sueldo, digamos, 5.000 bolivianos, entonces esos 5.000 bolivianos es el presupuesto de ingresos que se va a tener en el mes. Sobre esa base se realiza la programación de los gastos que se van a tener, cuánto se va a dedicar a transporte, cuánto se va a dedicar a educación, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre en el caso de los gobiernos autónomos municipales. Los gobiernos autónomos municipales tienen ingresos, por ejemplo, por coparticipación tributaria. ¿De dónde viene la coparticipación tributaria? Proviene de la cuota parte de la recaudación de impuestos que se tienen en el país, ¿no? Impuestos como el impuesto al valor agregado, el IVA, el impuesto a las transacciones, el IT, el impuesto a las utilidades de las empresas, entre los 3 impuestos más importantes. Conforme a normativa, de ese 100%, un 75% se queda con el Tesoro General de la Nación, con lo cual se financian los gastos de educación, salud, Fuerzas Armadas, policía y los dentistas, entre los rubros más principales. El 20% va a los municipios y el 5% a las universidades. En el caso de los municipios, se divide estos recursos en función al peso poblacional que se tenga de acuerdo a los resultados oficiales, en este caso del censo 2012, ¿no? Es lo que se llama ingreso per cápita, para ponerlo en sencillo. Si proporcionalmente un municipio tiene mayor población que otro, entonces va a recibir más recursos de coparticipación tributaria, ¿no? En el caso del impuesto directo a los hidrocarburos, la fórmula es algo más compleja, porque el IDH no solo tiene que ver con la distribución departamental, sino también con los fondos de compensación que han establecido cada una de las fórmulas, ¿no? Entonces, esos dos grandes rubros, la coparticipación tributaria y el IDH, corresponden a lo que se conoce como transferencias del Tesoro General de la Nación. Otros ingresos que tienen los municipios tienen que ver con los recursos específicos. Los recursos específicos se refieren a las recaudaciones propias de cada municipio. Por darles una idea, se tienen recaudaciones en lo que significa el impuesto a las transferencias de dominio municipal, en el caso de los inmuebles, y el tema de los vehículos también que conforman los ingresos de los municipios. Están también las regalías mineras, las patentes forestales, las donaciones y créditos, las transferencias, por ejemplo, de los privados, los activos financieros como los saldos de caja y bancos. Esto quiere decir aquellos saldos que por diversas circunstancias no han sido ejecutados en la gestión, porque en realidad la cuenta única municipal, la CUM, se nutre de los ingresos por transferencias, de los ingresos por los servicios,
los cobros que realiza por impuestos de dominio municipal, pero también realiza todos los días gastos. Cada mes se tienen que pagar los sueldos y salarios, los servicios, por ejemplo, la electricidad, el agua, etcétera, de los cuales gozan las oficinas municipales, y en ese sentido hay un flujo de ingresos y gastos, como en una cuenta bancaria. Entonces, al final de la gestión, lo que va a ocurrir es que el resultado de ese flujo, lo que nos va a mostrar es un saldo. Eso es lo que se conoce como saldos de caja y bancos o saldos en cuentas fiscales. También están las cuentas por cobrar y los anticipos financieros, que desde el punto de vista técnico funcionan como ingresos para la contabilidad de los gobiernos autónomos municipales. Ahí es importante entender que, por si acaso, no es que exista una alta discrecionalidad en términos de lo que significa el manejo, por ejemplo, de los recursos específicos o las regalías mineras, ¿no? En realidad, si bien, digamos, se pueden hacer proyecciones por parte de los municipios, estas proyecciones son revisadas por el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, quienes van a ver la consistencia de estas proyecciones. Y uno de los temas bastante controvertidos son los saldos de caja y bancos, porque lo que tienen que hacer las entidades es estimar de la mejor manera posible con qué cantidad de saldos de caja y bancos se va a disponer para la siguiente gestión. ¿Esto por qué se hace? Porque por normativa el, en el presupuesto tienen que estar inscritos todos los recursos que se van a utilizar en la gestión. Es decir, no se puede realizar gastos por fuera del presupuesto. Por esa razón es que en realidad en el tema de los ingresos son indicativos en el sentido de que la recaudación, por ejemplo, puede ser mayor a lo que se ha inscrito y eso se puede inscribir con cargo a las entidades. Sin embargo, por el lado del gasto, lo que establece la norma es que los gastos son restrictivos. ¿Esto qué quiere decir? Que no se pueden realizar gastos por encima del presupuesto aprobado para la gestión. Por esa razón, en el caso de los saldos de caja y bancos, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas recomienda analizar la ejecución de recursos y gastos observada a la fecha, así como su programación hasta fin de gestión, diferenciando las actividades y proyectos de inversión, así como la fuente y organismo financiador, de tal manera que haya claridad respecto a qué recursos se están trabajando. Es importante también, y recomienda esto el Ministerio, revisar los montos inscritos anteriormente y evaluar si existieron problemas de sobreestimación. Para evitar problemas de sobreestimación, el Ministerio indica que los saldos que no estén acompañados de memorias de cálculo no podrán ser incorporados en el presupuesto. No se debe olvidar que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene la facultad de realizar ajustes al presupuesto y por lo tanto lo que puede hacer es directamente no inscribir estos saldos de caja y bancos. Ahora, por si acaso, no es que digamos si no se inscriben estos saldos de caja y bancos, sino que de acuerdo a la disposición adicional primera de la ley número 1135 del presupuesto general del 2019, que está vigente para esta gestión, se autoriza a las entidades territoriales autónomas el registro de saldos de caja y bancos, ¿no? Prácticamente desde hace unos 2 años, este registro de saldos de caja y bancos se lo realiza mediante el sistema, para lo cual se ha parametrizado todos los campos para hacerlo, ¿no? Antes de esta
de este cambio que fue el resultado de las negociaciones que hubo en el pacto fiscal. Lo que ocurría era que había que mandar todo el trámite al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y eso fácilmente podía demorar entre 2 a 3 meses. Entonces ahora ese procedimiento ya está automatizado. Es importante tomar en cuenta la apropiación de recursos, es decir, la asignación mediante techos presupuestarios, la coparticipación tributaria se inscribe en el rubro 19212, en la fuente 41 y el organismo 113 y se registra como entidad otorgante a la entidad 99 que corresponde al Tesoro General de la Nación. Lo propio con la coparticipación del IDH y la compensación y o nivelación del IDH. También hay que inscribir adecuadamente la subvención para el bono para las personas con discapacidad. Lo que manda la norma es que el Tesoro General de la Nación tiene que dar 15 millones de bolivianos que se distribuyen de acuerdo a una fórmula que les voy a explicar más adelante. También es importante apropiar los recursos correspondientes a las patentes forestales. El rubro es el 15310, la fuente y organismo es la 20230, ¿no? Y acá tenemos un detalle de todas las apropiaciones de recursos conforme al clasificador presupuestario que se tiene. ¿Cuál es la idea general? Que esta programación de recursos sea lo más acercada respecto a lo que va a ocurrir en la siguiente gestión. ¿Por qué esto es importante? Porque el presupuesto de ingresos va a permitir establecer el techo presupuestario ya conjunto, no solo lo referido a coparticipación e IDH, sino va a tener todos los ingresos que se programa tener en la siguiente gestión. Ahora, por si acaso, les reitero, el nivel de discrecionalidad es muy bajo. Por ejemplo, en lo que significa el crédito externo y el crédito interno, se tiene que presentar toda la información. Por ejemplo, si los recursos otorgados provienen del gasto empresarial por la denominada responsabilidad social empresarial, estos deben ser registrados como transferencia de privados. Entonces, eso corresponde a toda la formulación del presupuesto de ingresos. Ahora lo que vamos a ver es el presupuesto de gastos, cómo es que se puede analizar y cómo se tiene que presentar el presupuesto de gastos. Lo primero a tomar en cuenta es el cálculo del 25% de funcionamiento. El cálculo del 25% de funcionamiento se lo hace sobre la sumatoria de los recursos específicos, viviendas y vehículos, por ejemplo, que es lo que se pretende obtener en la gestión, las regalías mineras y la coparticipación tributaria. En nuestro ejemplo, por ejemplo, se van a tener por recursos específicos 8.8 millones, por regalías mineras 444.000 bolivianos y por coparticipación tributaria 25.3 millones de bolivianos. En este caso, el total de la coparticipación tributaria va a ser 34.6 millones de bolivianos y el 25% de esa base de cálculo van a ser 8.6 millones de bolivianos. En este cálculo del 25% de funcionamiento no se toman en cuenta los activos financieros como los saldos de caja y bancos y las cuentas por cobrar. También es importante tomar en cuenta que los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos autónomos indígena originario campesinos que hayan efectuado la separación administrativa de órganos podrán utilizar saldos de caja y bancos de gastos de funcionamiento para el mismo fin. O sea, en otras palabras, si es que en la anterior gestión no se han ejecutado los recursos, entonces se puede volver a utilizar estos saldos de caja y bancos, excepto para todo lo relacionado al grupo de gasto 10.000 servicios personales. O sea, no está permitido utilizar los saldos de caja y bancos para cubrir obligaciones sociales
ni para cubrir el tema de servicios personales. Otro tema importante que hay que tomar en cuenta para la formulación presupuestaria es el registro de gastos obligatorios. ¿Qué es este registro de gastos obligatorios? Tiene que ver con lo que significa aquellos gastos que deben presupuestarse. Por ejemplo, para la renta dignidad se tiene que presupuestar el 30% del IDH. Para el Fondo de Fomento a la Educación Cívico-Patriótica debe destinarse el 0.2% del impuesto directo a los hidrocarburos. Para los servicios de salud universal y gratuita, lo establecido en la ley número 1152, se debe destinar el 15,5% de los recursos de coparticipación tributaria con el fin de poder tener toda los recursos necesarios para que se pueda financiar el tema de la salud. En cuanto a seguridad ciudadana, conforme a la ley número 264, para aquellos municipios que tengan menos de 50,000 habitantes, se tiene que destinar al menos el 5%. Para aquellos municipios que tengan más de 50,000 habitantes, se tiene que destinar al menos el 10% previa deducción de la renta dignidad. Ahora bien, conforme a lo que significa el Decreto Supremo número 4012 y el Decreto Supremo 2610, de ese 100% se tiene que destinar al menos el 10% para infraestructura, equipamiento, tecnologías y fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Y también de este mismo IDH, de acuerdo a la ley número 348, que corresponde a la generación de políticas de género para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, en los municipios que tengan menos de 15,000 habitantes, se tiene que destinar el 15% del IDH de seguridad ciudadana. Y para aquellos municipios que tengan más de 15,000 habitantes, tienen que destinar el 20% de seguridad ciudadana. Acá lo importante es que se tenga claridad respecto al plan operativo que se tiene para combatir el flagelo de la violencia contra las mujeres. En cuanto a defensa y protección de la niñez y adolescencia, lo que establece o en cumplimiento a la ley número 548, deben destinar lo suficiente para la ejecución del programa municipal de la niña, niño y adolescente, que incluye la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y las actividades programáticas que se establezcan para tal efecto. Otro gasto obligatorio que hay que destinar es el tema de la gestión de riesgos, la ley número 602, que establece que se deben asignar los recursos necesarios para la gestión de riesgos según lo establecido en sus planes de desarrollo, planes de emergencia y planes de contingencia. En cuanto a la ley número 341 de participación y control social, también se tienen que colocar los recursos necesarios y suficientes destinados a efectivizar el derecho de la participación y el control social. También es importante, dentro de lo que significa la ley número 540, anotar o inscribir el 4 por mil anual de los recursos de coparticipación tributaria para realizar la transferencia correspondiente al sistema asociativo municipal. Conforme a lo que establece también la ley número 369, se tienen que destinar los recursos suficientes para los adultos mayores. Y como habíamos adelantado, en el marco de la ley número 977, es necesario programar los recursos necesarios que permitan la atención a las personas con discapacidad mediante el bono mensual para personas con discapacidad.
En el caso de lo que significan los 15 millones que dispone el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se tiene que cubrir hasta el 100% de los municipios categoría A, hasta el 15% de los municipios de categoría B. El saldo proporcional a la cantidad de personas con discapacidad de las categorías C y D. Los montos que falten para esta asignación, porque no debemos olvidar que están definidos estos gastos dentro del presupuesto, tienen que correr por cuenta de los municipios, ¿no? Eso es lo que establece la norma para estos casos, ¿no? Eso en cuanto al presupuesto de gastos, ¿no? ¿Qué recomendaciones importantes está realizando el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la formulación presupuestaria? Están recomendando que en cuanto a lo que significa el rubro 15.990, otros ingresos, la entidad otorgante de este rubro puede ser la 0 o la 999. En cuanto a los gastos relacionados a las partidas 15.300, creación de ítems, 11.940, suplencias y 11.920, vacaciones no utilizadas en el marco del artículo 18 de la Ley del Presupuesto General del Estado 2010, no se deben asignar recursos en dichas partidas. Asimismo, no corresponde prever los gastos en suplencias ni vacaciones no utilizadas, ¿no? Lo propio están recomendando que en las denominaciones de las aperturas programáticas es revisar que las denominaciones no correspondan a proyectos de inversión, por ejemplo, estudio para la construcción de una terminal, construcción de un puente, etcétera, no, sino que tiene que ser un programa más amplio el que resuma el objeto en el cual se van a dedicar estos gastos. También en las previsiones que se hagan para contingencias judiciales, el ministerio recomienda que se registrará únicamente cuando tengan como respaldo la sentencia ejecutoriada, ¿no? No realizar previsiones en función a un posible resultado de un juicio. Y lo propio en el caso de las consultorías individuales de línea y las consultorías por producto correspondientes a las partidas 25.210 y 25.220, el importe de estas partidas debe ser igual a los formularios número 5 y 6 de las directrices, ¿no? También es importante tomar en cuenta los documentos a presentar en el POA y presupuesto anual y plurianual. Acá también es importante destacar que ya goza de validez los documentos digitales, ¿no? Entonces, entre los documentos importantes está la nota de presentación firmada por la máxima autoridad ejecutiva, la norma de aprobación que tiene que presentarse en original o copia legalizada y el pronunciamiento de la instancia de participación y control social en original o copia legalizada, ¿no? Esta disposición legal que apruebe el presupuesto plurianual ajustado, el POA y el presupuesto institucional anual 2021, emitida por la máxima autoridad y por la instancia deliberativa o resolutiva según corresponda, ¿no? Todos estos documentos tienen que aprobarse con la ley debidamente promulgada, ¿no? En los casos en los cuales haya conflicto, porque tanto el órgano ejecutivo como el legislativo no se pongan de acuerdo en relación a el programa operativo anual y eso implique que no se cumplan los plazos establecidos para la presentación del POA, lo que va a hacer el Ministerio de Economía y Finanzas es repetir el POA y presupuesto de la anterior gestión, ¿no? Y como anunciábamos, pueden presentar
el POA y el presupuesto en medio digital a través de la firma digital certificada por la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de Información, la ATSIP. Eso es lo que está mandando también la norma. ¿Qué documentación tiene que acompañar al programa operativo anual? La documentación corresponde a las memorias de cálculo de las estimaciones de recursos y programación de gastos anuales concordantes con el presupuesto plurianual. Los convenios y o normativas legal que respalden los créditos internos y externos, así como las donaciones internas y externas, ¿no? En realidad, por ejemplo, si se está gestionando algún tipo de crédito, no corresponde inscribirlo con cargo a la promulgación o a contar el convenio en la siguiente gestión, sino se tiene que contar ya con ese convenio y o normativa legal. La documentación de respaldo de las transferencias a recibir y otorgar, así como los convenios interinstitucionales y o intergubernativos cuando corresponda. Por ejemplo, puede haber un acuerdo para la construcción conjunta de una obra entre el gobierno autónomo departamental y el gobierno municipal. Entonces, para poder inscribir estos recursos en la planificación operativa anual y el presupuesto, es muy importante que ese convenio esté adecuadamente aprobado y ya tenga todas las posibilidades de surtir efecto. Se tiene que presentar las escalas salariales vigentes aprobadas en el marco del formato establecido en la resolución ministerial número 042 del 5 de febrero del 2020. Ahí es importante indicar que no es necesario que en la gestión 2020, si ya se tiene una anterior escala salarial, que volverla a aprobar. ¿Por qué razón? Porque este año no, sensiblemente, no ha habido incremento salarial y por lo tanto no, no es necesario ajustar la escala salarial. Las memorias de cálculo de los formularios 4 y 5 y 6 del personal eventual y consultorías, el monto que sume todos estos formularios debe ser igual al registro en el sistema de gestión pública. Para proyectos de inversión, los dictámenes y el reporte del registro del presupuesto en el SISIN web. El plan de inversión con recursos del IDH en el marco del Decreto Supremo 28421 del 29 de octubre de 2005. Para mayores detalles, se recomienda revisar el artículo 25 de las directrices de formulación presupuestaria correspondientes a la gestión 2021. ¿Y qué documentación tiene que acompañar al presupuesto plurianual? El diagnóstico de la situación actual física y financiera de la entidad, detallando los resultados obtenidos de al menos 4 años, enmarcado en sus competencias y atribuciones, la identificación de niveles organizacionales responsables del logro de las metas de mediano plazo, el presupuesto de recursos y gastos plurianuales 2021-2025 globales, asociado con las acciones de mediano plazo del PI de la entidad de acuerdo al anexo 2 y reporte SIGEP, los reportes del sistema SISIN web y las memorias de cálculo de las estimaciones de recursos específicos, donaciones, créditos y otros recursos, ¿no? Y acá, como un tema que también hay que presentar, es el formulario de gastos que se va a realizar en cuanto al personal eventual, lo propio en relación a los consultores de línea, donde se tiene que establecer el cargo, el costo mensual, en fin, los objetivos de la consultoría, las actividades y funciones del consultor y el monto total que se tiene en el año debe ser igual al documento físico, ¿no? Entonces, eso como una gran visión respecto a lo que es la formulación de la planificación y del presupuesto, tomando en cuenta, y eso es importante también señalarlo, que, bueno, hay un detalle menudo que se tiene que elaborar, pero también yo me imagino que en la parte ya relacionada a las consultas ya más específicas del POA,
vamos a poder absolver estas dudas, ¿no? Entonces, esa sería mi presentación, este material que ya está en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero también se lo puede hacer llegar a cada uno de los interesados. Entonces, yo quedo atento a las preguntas que tengan. Gracias. Gracias, Jaime. Agradecer por tu excelente exposición. Para finalizar esta jornada del seminario virtual, vamos a comenzar con las personas que tienen inquietudes o alguna duda dentro de la sala. Por favor, Rodrigo, si me lo podrías habilitar para las personas que están en la sala. Sí, Shirley ya está habilitado, está levantando la mano Franklin Gisbert. Ya. Por favor, adelante, Franklin. Díganos de qué municipio representa, por favor, y procede a la pregunta. Adelante, Franklin, lo escuchamos. Creo que su micrófono. Franklin, ¿nos escucha? Creo que tiene fallas técnicas. Rodri, otra persona, por favor, creo que él tiene fallas técnicas. Continuemos con la siguiente pregunta, por favor. Sí, ya no hay personas levantando la mano, Shirley, podemos tal vez pasar a las preguntas. Entonces vamos a proceder con la siguiente etapa. Aquí yo tengo preguntas. Jaime, tengo una pregunta del municipio de Ica. La siguiente duda es, para la gestión 2021, ¿qué porcentaje se debe presupuestar para el COVID-2019 y de qué fuente de financiamiento se utiliza con preferencia? Muchas gracias. A ver, ahí es importante aclarar que no hay un porcentaje, por si acaso, para el COVID en relación al presupuesto 2021. Lo que sí, digamos, puede ocurrir es que se tenga que presupuestar algunos recursos en caso de que se proyecte que en los primeros meses o durante toda la gestión todavía haya la pandemia. Ahí es importante dejar en claro que los recursos correspondientes al Fondo Solidario COVID, o sea, los 279 millones que se ha logrado a instancias del sistema asociativo municipal, esos tienen que ejecutarse en la gestión 2020. Siempre existe la posibilidad de que el ministerio autorice la reprogramación y la asignación, pero yo la verdad, dado que las restricciones que se tiene actualmente en cuanto al presupuesto, dudo mucho que se lo haga, ¿no? Entonces, lo más probable es que tengamos saldos de la otra fuente, es decir, los recursos asignados mediante la ley 1307, que tienen que ver con los 200 millones de dólares que hemos conseguido, de los cuales más o menos 150 corresponden a los municipios. Entonces, si se va a presupuestar recursos para el COVID, en caso de que no se ejecuten en su totalidad estos recursos, con esa fuente se tiene que proceder a la asignación de estos recursos. Gracias, Jaime. Tengo otra pregunta. ¿Se puede utilizar recursos remanentes de salud para la contratación de personal de salud en la gestión 2021? ¿Y qué documentos se debe respaldar? Bueno, ahí lo que corresponde es tomar en cuenta el marco normativo, concretamente lo que establece la ley 1152. La ley 1152 establece que en caso de existir
saldos anuales acumulados de recursos en la cuenta de salud universal y gratuita serán reprogramados para las atenciones de salud de la siguiente gestión o podrán ser utilizados en el siguiente orden de prioridades: para el fortalecimiento de equipamiento e infraestructura en salud, programas especiales de salud o contratación de recursos humanos de los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, en ese caso, sí se puede aplicar estos remanentes para lo que es contratación de personal en el marco de lo establecido en la ley 1152. Muchas gracias, Jaime. En la anterior sesión, por favor, quedaba pendiente una pregunta de Eustaquio Díaz. Rodrigo, por favor, si podrías habilitar el micrófono para que se dirija a Jaime con su pregunta. Escucho que está mandando. Eustaquio Hola. Díaz. Buenas tardes, Sí, Eustaquio, te Lice. escuchamos. Buenas tardes, Lice, del Gobierno Municipal de Sopachuy. Le habla el secretario administrativo financiero. Quisiera preguntar al licenciado Jaime, con respecto a lo que es al decreto supremo 4308. Hola. Sí, adelante, adelante. Hola, te escuchamos. Lice, quisiera un poquito que nos amplíe en el tema lo que son los del alcance y de la naturaleza, ¿no? Con respecto a lo que es a la publicación en contrataciones menores, con respecto a lo que es a la publicación de la invitación para el potencial proveedor. Sí, un poquito, Lice, quisiera que nos amplíe. A ver, ahí es importante explicar lo siguiente. El decreto supremo 4308 tiene que aplicar cuando el sistema de contrataciones estatales, es decir, donde realizamos todas las publicaciones, esté habilitado. La norma establece que el plazo, o sea, el decreto establece que el plazo para que el SICOES esté habilitado es hasta el 30 de septiembre, ¿ya? Entonces, se calcula que por los tiempos, más o menos, el comunicado y el manual se publique alrededor del 25 de septiembre. Ahora, ¿qué es lo que dice este decreto supremo 4308? Indica que en los casos de la contratación menor, esto es de 20,000 a 50,000 bolivianos, las contrataciones por desastre y o emergencia y las contrataciones directas establecidas por norma específica, se tiene que realizar la publicación de a quién se piensa contratar, por ponerlo de una manera, ¿no es cierto? Es decir, por darles una idea, yo quiero comprar un equipamiento, digamos, un respirador podría ser, y por lo tanto tengo que publicar en el SICOES a quién quiero contratar y cuál es el precio que me está ofreciendo. De tal manera que otros potenciales proveedores vean las características y el precio y puedan adherirse a esa convocatoria. Entonces, al adherirse a esa convocatoria, pueden decir, ese respirador que están pensando comprar, por decirles, en 30,000 bolivianos, yo puedo ofrecerlo a 25,000 bolivianos, por dar un número, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera va a funcionar. Sin embargo, lo que hay que esperar es al comunicado, al instructivo que se va a publicar, donde se va a establecer el procedimiento que debe ser incluido en el reglamento específico que se tiene en el marco de las normas básicas del sistema de contrataciones que rige en el país, ¿no? Entonces, por lo pronto, seguimos contratando con la forma en la que estamos haciendo y tenemos que esperar
a este comunicado que va a reglamentar específicamente que en breve va a publicar el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ya entonces, Lice, no está vigente todavía, entonces, a partir del 25. Sí, en realidad, en cuanto ya publique el manual y se publique el instructivo, recién vamos a poder aplicar. Por lo pronto, que no se aplica. Está bien, Lice, gracias. A ustedes. Gracias Eustaquio, gracias Jaime. Tenemos otra participación. Le invitamos a Carolina Quispe que pueda realizar su pregunta, posteriormente a Alfredo Mendoza. Primero, Carolina Quispe, te escuchamos. Rodrigo, si le puedes habilitar el micrófono. Perfecto, creo que Carolina no nos está escuchando.